Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera da inicio a la serie Viviendo en el Espíritu. El capítulo de hoy, el control del espíritu y de la carne. Bienvenidos. Qué bueno verle hoy en la casa del Señor. Quiero que me acompañe a Gálatas, capítulo número 5, por favor. Gálatas, capítulo número 5. Y queremos comenzar una serie que hemos titulado Viviendo en el Espíritu. El día de hoy, bajo el tema Viviendo en el Espíritu, queremos trabajar el título, dígale al que tiene a su lado, el control de la carne y del espíritu. O sea, el control del espíritu y de la carne. ¿Está conmigo? De eso es lo que queremos hablar hoy. Y me llama la atención porque a veces pensamos que cuando hablamos de vivir en el espíritu, hacemos alusión o nos imaginamos algo donde hay un mundo sobrenatural y espiritual y nos imaginamos dimensiones más allá de lo natural. Pero cuando usted se acerca al texto bíblico, usted logra entender que vivir en el Espíritu es el llamado a lo más terrenal que usted pueda imaginarse. Y es lo que queremos hablar hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Cuando usted se acerca a leer Gálatas, encuentra algunas definiciones que quiero compartir hoy con usted. Algunos estudiosos llaman a la carta la carta magna de la libertad espiritual. Otros dicen que Gálatas es la declaración de independencia del cristiano. Cuando hablamos de Gálatas, podemos decir que habla del decreto de libertad espiritual que el Espíritu Santo entrega a quienes han hecho a Jesucristo el Señor de sus vidas. Es decir, que cuando usted rinde su vida al señorío de Cristo, usted obtiene libertad de parte de Dios. ¿Está conmigo hasta allí? Libertad de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de libertad? Cuando estamos en todo el tema de la reforma protestante, había una lucha entre la salvación por obras, entre imponer ciertos ritos o ciertas prácticas a la salvación. Y muchos reformadores se levantaron tomando a Gálatas como estandarte de la libertad que tiene el cristiano, del llamado a ser un verdadero hijo de Dios. Por eso me llama la atención cuando Pablo está hablando acá de andar en la libertad del Espíritu. Y cuando usted comienza a leer el versículo número 16, usted encuentra que Pablo plantea dos cláusulas que quiero hablar en esta mañana. Cuando entendemos que es un llamado a la libertad como cristianos, cuando entendemos que es un llamado a tener presente a qué nos ha llamado el Señor, entonces puedo arrancar diciendo esto. Digo pues, andad en el Espíritu. La primera cláusula que quiero hablar en esta mañana. La expresión andar es lo que me llama la atención. A veces hay gente que piensa que andar en el Espíritu es ser hiper, mega, super, recontra espirituales. Gente que está por encima de lo natural, que no caminan sino que flotan, que levitan, que usted no los puede tocar porque se les va la unción. Y no crea una vez me llamaron de un evento que estaban haciendo en X lugar y me llamó un muchacho a decirme, pastor, nos congregamos en tu iglesia hace un tiempo, estamos asistiendo a otra iglesia. Hay un líder que usted conoce en este lugar, hicimos una actividad evangelística. ¡Qué bendición! Me dice, el problema es que toca recoger, porque era un evento al aire libre, toca recoger, y él dijo, yo no puedo recoger, yo no puedo ayudarles a barrer, porque se me va la unción, porque estoy andando en el Espíritu.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo le dije, sí, me dijo sí, entonces ¿es verdad o no? Eso me llamó la atención sobre qué es andar en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu no usan las puertas, las atraviesan. Eso sí es brujería. ¿Qué es andar en el Espíritu? Resulta que el término que usa el apóstol Pablo aquí, o la palabra, dice, es un equivalente a caminar por todas partes. ¿Cómo así? Si usted va por la calle y ve una persona que está parada hablando por celular, usted la mira, pero sigue. Su atención no se centra ahí, ¿si es así o no? Pero ¿se ha visto gente que habla por celular y camina por todo lado? ¿Se ha visto que hay gente que camina? Mi esposa me dice a mí, tú no puedes quedarte quieto porque yo cojo el celular y camino por todo lado. Usted se fija más en esa gente, si es así o no, que camina por todo lado. ¿Por qué? Porque se vuelven un referente visual. El que está parado quieto, es más, si usted es malicioso y ve a alguien caminando por todo lado, ¿qué piensa? Me va a robar. Si es así o no, bueno, el único mal pensado soy yo. Usted dice, me va a robar porque lo veo caminando por todo lado, porque se vuelve un referente. El apóstol Pablo comienza diciendo andar en el Espíritu. Lo curioso es que cuando dice andar en el Espíritu, está usando una palabra que dice que es un referente de una conducta visible. Es decir, que una persona que es espiritual y que anda en el Espíritu se caracteriza porque su estilo de vida refleja a Cristo. No es porque sea muy espiritual y no lo puedan tocar, no es porque sea el que mejor ora, no estoy diciendo que no hay que orar, sino que hay gente que ora muy bonito pero vive muy feo. ¿Sí se ha dado cuenta? Pero aquí no hay, amén. Dígale, aquí ni oramos, ni vivimos, pero de eso está hablando el apóstol. Andar en el Espíritu no es ser hiper, mega espiritual donde nadie me toca porque se me va la unción, sino andar en el Espíritu es la persona que tiene una conducta visible frente a los demás reflejando a Cristo. Así que cuando usted mira a la persona que tiene a su lado, su conducta debe reflejar a Jesús. ¿Está conmigo hasta allí? Su conducta, ¿a quién debe reflejar? A Cristo. ¿Sabe de qué está hablando entonces? Cuando hablamos de andar en el Espíritu, andar por el Espíritu, Pablo está definiendo lo que es un verdadero cristiano, lo que es alguien que ha entendido toda la doctrina de la salvación o de la gracia. Alguien que tiene claro qué es un cristiano genuino. Dígale al que tiene a su lado, cristianos genuinos. Dígale al que tiene atrás suyo, cristiano genuino. ¿Sabe? Es alguien, hermano, que ha entendido que no se deleita más en el pecado. Ojo, no es que no peque. ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos esta semana? Levanten la mano el que no pecó. Para empezar por el primero, que es la mentira. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, ojo, un creyente que entiende que es la libertad en Cristo es un creyente que no se va a deleitar en el pecado. Por eso más adelante habla de la lucha de las dos naturalezas de las que hablaremos. Pero un creyente que anda en el Espíritu es un hombre que no se deleita en el pecado. Es un hombre que ha entendido que al nacer de nuevo vive y ama servirle solo a Dios. Que no es con el asunto, como he escuchado a algunos, ¿usted por qué ya no hace tal cosa? Es que en la iglesia me prohíben. ¿Usted por qué no hace tal cosa? Es que en la iglesia no me dejan. ¿Se ha escuchado? Hay gente que le dicen, ¿y usted por qué deja de tomar? Tómese una. Alguien que está viniendo a la iglesia, yo he escuchado respuesta, es que estoy tomando pastas, estoy tomando antibióticos, no puedo tomar. Porque es que si digo que voy a la iglesia, una persona que entiende que es andar en el Espíritu, no se refugia en el qué dirán, en que no me dejan. Es una persona que por voluntad propia ha decidido no dejarse dominar por el pecado, por la carne y por el mundo. Es una persona que por voluntad propia ha decidido seguir a Cristo porque ha entendido que a libertad ha sido llamado y no a estar bajo yugo de esclavitud. Por eso es que el desafío hoy es que usted y yo entendamos si hemos o no nacido de nuevo para andar en el Espíritu. Hay un gran problema, hermano. La Biblia dice que todos hemos pecado. En usted y en mí hay algo que se llama naturaleza pecaminosa. Todos los que estamos acá la tenemos. Todos los que estamos acá
La Biblia dice que por eso no hay nada o no hay ni uno solo justo o bueno, que todos se inclinan a hacer lo malo, que todos se inclinan a pecar. Hay un problema con esto, hermano. En el interior del hombre, de una manera intrínseca, ya está la acción de pecar. Por eso es que usted no puede justificar el ambiente y decir, es que se dañó por el ambiente que estaba, es que en el trabajo lo corrompieron, es que el sector donde estaba lo dañó. No, hermano, porque es que usted lo que hizo fue potencializar lo que había en su corazón, la maldad que había en usted. No es culpa de los demás, es que su corazón dañado y podrido potencializa y daña lo otro. Por eso dígale que tiene a su lado, no culpe al entorno, es su corazón. ¿Qué es? El corazón. Es de lo que sale del corazón, hermano. No es el entorno, no son las amistades. Es que el corazón está inclinado a hacer el mal. ¿Cómo se llama eso? La naturaleza pecaminosa. Por eso es que usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. John Stott dice que la iglesia es una comunidad de desgraciados, pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios. Por eso dígale que tiene a su lado, no hay iglesia perfecta. Dígale, no la busque. Dígale, si la encuentra, no vaya que la daña. Hermano, no hay pastores perfectos, no hay iglesia perfecta, porque todos nosotros, del pastor para abajo, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Y luchamos con eso. Y luchamos con eso. Pero una persona que anda en el Espíritu es una persona que ha entendido, hermano, que al haber nacido de nuevo, hay una naturaleza que Dios ha puesto en él, que la Biblia llama revestidos del nuevo hombre. Una naturaleza divina. Ojo con esto, no con esto estoy diciendo que usted y yo somos Jehová Junior. Que pueda andar por ahí diciendo que es Jehová Junior y que pueda hacer cuanta ocurrencia se le ocurra. Cuando yo le digo que hay una naturaleza divina en usted, le estoy diciendo es que usted tiene la capacidad de no dejarse dominar por la carne. Traducido en otras palabras, si peca es porque a usted le gusta pecar, porque usted ya tiene el control o la capacidad por el Espíritu Santo para doblegar su pecado. No sé si me estoy dando a entender. No hay excusa, porque lo que la Biblia está diciendo, hermano, es que hay una nueva naturaleza. ¿Cuál es el asunto? Que al haber una nueva naturaleza, que es el nuevo hombre, hay una naturaleza que nos incita a pecar, que es esa naturaleza caída. Esa naturaleza no se va a ir. Esa naturaleza está ahí. Esa naturaleza está ahí. Por eso es que usted y yo como creyentes, hermano, necesitamos aprender a ignorarla, a matarla, a ocuparnos de las cosas del Espíritu. La clave, ¿cuál es de todo esto? Andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Vivir una vida del carácter cristiano. Por eso es que Pablo, cuando hace toda esta introducción, después de hacer esta introducción, plantea 17 obras de la carne y 9 frutos o el fruto del Espíritu, y luego los contrasta. Porque lo primero que está hablando es hacer todo un esbozo de que el nuevo creyente anda en el Espíritu, que el nuevo creyente no se deleita en el pecado, que el nuevo creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene la capacidad de decir no al pecado, y que si usted peca es porque quiere hacerlo, no por el entorno, no por las amistades, no por lo que le rodea, sino por lo que hay en su corazón. ¿Estoy siendo claro hasta allí? Amén, ayayay, pero bueno, que quede lo importante. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, Spurgeon decía, si puedes pecar sin lamentarlo amargamente. Dígale, si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Fuerte eso, hermano. Porque usted y yo vamos a pecar. De una u otra manera vamos a pecar. No le estoy dando carta para que peque. Le estoy diciendo que tenemos luchas y que vamos a fallarle al Señor. Pero cuando usted le falla al Señor, en usted tiene que haber algo y es convicción de pecado. Si usted no tiene convicción de pecado, usted está en un problema espiritual. Si usted falla y le importa lo mismo, usted está lejos de Dios. Usted no está andando en el Espíritu, usted está siendo gobernado por la carne. O sea, este sermón no es de muchos amenes y tampoco se los estoy pidiendo, pero es gobernado por la carne. Por eso me llama tanto la atención de que yo encuentro que hay 3 tipos de personas: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Los que creen
Los que no creen y los que creen, pero que realmente no creen. El que viene, Pablo estaba en un contexto, cuando Pablo está escribiendo Gálatas, está escribiendo a un grupo de judaizantes que se está dejando contaminar y a un grupo de gente que está cayendo en el legalismo. Hay un gran problema con las iglesias hoy en día, hermano, y es el legalismo. Hay gente que cree y que piensa que para creer necesita ciertos ritos para eso. Nosotros estuvimos pastoreando una iglesia. Antes de comenzar Casa de Paz pastoreamos con otra misión. Y de pronto, de algunos de los que estaban allá, ¿se acuerdan que el primer lugar que tuvimos era un sitio donde tocaba llegar los jueves en un primer piso a encerar, a barrer, a encerar y a trapear? Entonces nosotros llegábamos los jueves, barríamos, encerábamos y trapeábamos. Nosotros, había una chica que entró a la alabanza en ese entonces y yo le dije, canta y ayúdame el día jueves. Ella cantó en pantalón. Y una hermana se me acercó y me dijo, pastor, usted metió el mundo a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque esta mujer está cantando en pantalón. Yo le dije, es más mundana si le digo que se lo quite, pero si usted quiere le digo. No sé qué será más del mundo. No, usted metió al mundo en la iglesia porque estaba cantando en pantalón. Se fue para otra iglesia. Y era esas iglesias de hermanas y no tengo nada contra la falda larga. Pero eran esas hermanas de larga falda, pelo largo, uñas largas, lengua larga, usted dice todo largo. Que cuando mi esposa se enfermó, lo primero que dijo fue, el pastor está en adulterio. Pero por lo menos presénteme a alguien. Porque es muy fácil juzgar la condición del otro. Y pensamos que eso nos hace espirituales. Y eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, vístase decorosamente como un cristiano, hágale. Pero no crea que por levantar más las manos, por orar más bonito, por dar más, o por gritar o saltar más, va a ser más espiritual. Por vestirse de falda larga va a ser más espiritual. Lo que la Biblia está diciendo es que su corazón y su conducta tienen que reflejar a Cristo para que usted refleje que anda en el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. El legalismo, hermano, lo que hace es mandarnos para atrás y no dejarnos avanzar. Por eso usted necesita tener un corazón que adore al Señor. Cuando usted y yo llegamos a Jesús, cuando la naturaleza pecaminosa ya no nos domina más y estamos revestidos del nuevo hombre que es Cristo, dice Pablo, usted y yo podemos o entendemos que hay libertad en 3 áreas como cristianos, que Pablo las desboza, Pablo las enuncia aquí en su escrito a Gálatas. Número 1, somos libres del poder del yo. ¿Libres del poder de qué? Del yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Es interesante, hermano, que la acción de ya no vivo yo está hablando que ¿quién ha muerto? El viejo hombre. Su vieja naturaleza es la que ha muerto. Y como su vieja naturaleza ha muerto, ahora hay una nueva naturaleza con una nueva identidad en Cristo. Por eso cuando usted ha nacido de nuevo, usted tiene que haber experimentado 3 cosas: la justificación, la regeneración y la santificación. Como cristiano, hermano, la Biblia dice que usted y yo éramos degenerados espirituales, pero que cuando entramos a Cristo, Él regenera todo lo que somos por dentro. Por eso es que un cristiano sí puede cambiar y el mundo ya no lo domina. Su carácter puede cambiar, su vocabulario puede cambiar, sus mañas pueden cambiar, sus vicios pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ahora Cristo entra y regenera todo lo que es. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que es. Una persona que ha crucificado su naturaleza vieja entiende que es justificado por la fe. ¿Qué es la justificación, hermano? Todos los que estamos acá tenemos un pasado, ¿sí es así o no? Unos más malos que otros, pero tenemos pasado. Todos los que estamos aquí venimos de un mundo o de otro mundo. Pero cuando usted entra a Cristo, la Biblia dice que Jesús toma su vida, lava sus pecados y que lo presenta como si nunca más hubiese cometido o si tuviera un pasado. Es decir, que ya no hay nada que lo acuse, que ya no hay nada que lo condene. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que Dios a uno lo perdona, Cristo a uno lo justifica, pero lo más difícil es que el hombre aprenda a perdonar o que uno se perdone a uno mismo. Porque el ser humano es bueno para señalar.
Bueno para acusar. Haga el ejercicio y apunta al que tiene al lado. Señálelo, con toda confianza, con toda libertad. Desplieguese. ¿Qué pasa cuando usted señala a alguien? Usted lo señala con un dedo, pero hay 3 acusándolo a usted. Siempre que usted señala a alguien, hay 3 acusándolo a usted. Porque se lo he dicho aquí 1 y 1000 veces. ¿Quién es el único que acusa? Satanás. ¿Quién es el único que acusa? Satanás. Cristo justifica. Así que yo no sé usted cuál sea su pecado, cuál sea su falta, cuál sea su pasado, pero si usted viene a Cristo y nace de nuevo y tiene un arrepentimiento genuino, el Señor borra todas sus culpas. Pero usted también tiene que aprender a perdonarse. Porque hay gente que viene a Cristo, recibe el perdón de Cristo, pero no se perdonan ellos mismos. Y uno necesita aprender a perdonarse. ¿Sabe? Dice un comentarista, hay una nueva vida. Y la vida eterna no es otra que el autor de la vida viviendo en el creyente. ¡Qué bendición esto! El autor de la vida viviendo en usted y viviendo en mí. Por eso es que usted y yo reflejamos a Jesús. Porque ahora Él está viviendo en nosotros. Y si vive en nosotros, hay que manifestarlo. ¿Cuánto lo creen? Mira, al que tiene a su lado, dígale, hay que manifestar a Jesús. Pablo dice que hemos sido libres del poder de la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nos libera del poder del yo, porque nos justifica, nos santifica y nos regenera. Pero nos libera, hermano, del poder de la carne. Ojo con esto, no es que ya no habrá lucha. Vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir siendo probados, pero es que la carne ya no me va a dominar a mí. Y usted tiene que salir hoy entendiendo y teniendo la convicción de que la carne ya no lo puede dominar, de que no es una excusa para pecar, porque Cristo le ha libertado del poder de la carne. Es decir, que cuando vivimos en el Espíritu podemos agradar a Dios y por ende no le vamos a dar rienda suelta a la carne. Cuando usted va por la calle y ve a una mujer, usted ya se controla no andar mirándola. Usted ya no va a compartir de los mismos chistes de doble sentido. Usted ya no se va a alegrar o no va a dejar que su corazón lo domine frente a lo que habla, lo que dice o lo que ve que no agrada a Dios. Porque estamos en esa lucha, hermano. Estamos en esa lucha. Pero usted no se puede dejar dominar por eso. Y perdóneme que sea tan reiterativo, pero si usted accede a eso, no es por culpa del diablo, no es por culpa de Dios, es por usted mismo. Es porque usted deja que la carne lo domine y es porque usted no está andando en el Espíritu. No sé si estoy siendo claro. Usted es liberado, hermano, del poder del mundo. Gálatas 6:14, mire lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo a quién, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Es interesante que Pablo está hablando de que es tiempo de gloriarnos. La palabra mundo habla de todo un sistema, y encontré algo que quiero leerle, y lo anoté textual porque llenó mi corazón. Hay un comentarista de este pasaje que dice lo siguiente: la razón por la que Pablo se gloría en la cruz sería la última cosa que el hombre natural hubiera elegido como razón para gloriarse. Era para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La cruz pone de manifiesto el desesperado estado del hombre, su total humanidad. Le enseña al hombre a decir: nunca me conocí como pecador, ni reconocí a Cristo como mi Salvador, hasta que mi Dios vi en la cruz. Allí murió para cumplir la ley que yo mismo quebranté, mi pecado y mi Jesús. Nadie jamás puede reconocer esa cruz, la maravilla del glorioso amor de Dios, a menos que también reconozca su propia indignidad y deseche todo su orgullo. Nadie, hermano, va a tener la capacidad de gloriarse en la cruz,
a menos que primero reconozca que necesita de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en su trabajo, en su casa, en su universidad, en donde usted esté, tiene que darle gloria al Señor. Y cuando le habla de gloria al Señor, no le habla de andar con la Biblia diciendo ¿quién vive? Y a su nombre, y a Satanás, y a su pueblo. No. Cuando le hablo de gloriarse es que acuérdese que dijimos que andar en el Espíritu es una vida visible. Usted glorifica a Dios y glorifica y se glorifica o da honra a la cruz de Cristo cuando usted entiende que en todo aspecto, en todo lugar debe manifestar a Jesús. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto, hermano? Que cuando usted y yo aprendemos a glorificar a Jesús en todo lado, nos volvemos cartas abiertas para todo el mundo. Hubo algo que a mí me llenó, que leí que es una anécdota de alguien que llenó mi corazón y decía: Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores habían partido a sus casas y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que ocurría adentro. 5 horas después, y al borde de la hipotermia, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Juan le pregunta a su Salvador cómo se le ocurrió abrir esa puerta si no era parte de su rutina de trabajo, y el guardia respondió. Y me llama mucho la atención lo que dijo. El guardia le dice: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero tú eres el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy, como todos los días, me diste un simple hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana de todos los días. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado, me puse a buscarte y te encontré. ¿Sabe? Si esto pasa solo con ser decente, ¿por qué solo con ser decente? Buenos días, buenas tardes. Hay gente que es tan espiritual que no saluda. ¿Cuánto más será si marcamos una vida mostrando a Cristo? ¿Cuánto más se habrá si realmente mostramos que Jesús es real? ¿Cuánto más, hermano? El día que no sepan de usted, ¿por qué lo van a extrañar? ¿Por los gritos? ¿Por qué miran a las mujeres? Respétenlas, háganme el favor. ¿Por qué lo van a extrañar? ¿Por la peleadera? ¿Por qué lo van a extrañar? A este hombre lo extrañaron solo por un hola, buenas tardes. ¿A usted por qué lo van a extrañar? ¿Usted va a reflejar a Cristo de una manera real? Y eso me llama poderosamente la atención, hermano. Andar en el Espíritu habla de un progreso. A medida que el cristiano se somete al control del Espíritu, crece en su vida espiritual. ¿Quiere ser espiritual, hermano? Refleje a Cristo. ¿Quiere ser espiritual? Muestre a Cristo. No muestre cuánto ora y tiene que orar. No muestre cuánto ayune y tiene que ayunar. No muestre cuánto lee la Biblia porque tiene que leerla. Muestre a Cristo. Muestre a Cristo. Y entonces podemos decir que anda en el Espíritu. ¿Está conmigo hasta allí? Pero mire la segunda cláusula que habla el apóstol. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfacer los apetitos de la carne. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel en el foso de los leones? Daniel es de la Biblia. Es que como hay un Daniel travieso, de pronto alguno está relacionando de una manera muy espiritual eso, ¿no? No, Daniel es de la Biblia. Dice la Biblia que Daniel es echado al foso de los leones y los leones no se lo comen. Yo he escuchado 1,000 predicaciones de eso. Unas me han hecho llorar, de quebrantamiento, otras de dolor por cómo lo predican, pero de alguna manera me han tocado. Encontré yo un aviso tan sencillo que me llenó tanto porque decía, aparece Daniel y aparecen los leones, una imagen que algunas me mandaron, y la imagen decía, ¿por qué no se comieron a Daniel?
Y abajo decía, porque no olía a carne. ¿Por qué no se comieron a Daniel? Porque no olía a carne, no olía a pecado. Si a mí nos echaran allá de pronto a barbacoa de creyente, festín para los leones, ¿por qué no se comieron a Daniel? Porque no olía a carne. Y eso me llamó tanto la atención, hermano. No olía a carne. Pablo dice, y es lo que me llama o me gusta, y no satisfagan los deseos de la carne. La palabra que expresa Pablo, deseos, viene de una raíz que también habla de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Yo fui a Santiago y quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1, para que mire un poquito el tema de la concupiscencia. Santiago capítulo 1. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es que seducido. ¿Cuántos han escuchado hablar de la palabra concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Traduce un deseo que brota del alma para disfrutar algo que satisfaga la carne. Concupiscencia es un deseo que brota del alma. Es curioso con esto, Satanás no conoce su corazón y el mío. Pero Satanás anda botando cáscaras, a ver usted por dónde le da el pie. Y donde vea que usted reacciona a su carne, porque todavía está viva ese pedazo de carne, por ahí va a empezar a trabajarlo para hacerlo caer. De su propia concupiscencia, de su deseo, lo que usted no ha sometido a Dios, lo que usted sigue alimentando con la carne, por ahí es por donde el diablo le va a trabajar. Por eso es que uno, no sé si ha visto casos que uno dice, oiga, pero uno lo veía tan firme en la iglesia, pero uno lo veía cada domingo allá, pero uno lo veía sirviendo. ¿Qué le pasó? ¿A qué hora se apartó? Su concupiscencia. Esa parte de la carne que no le quiso entregar al Señor. Pero es más curioso el texto cuando dice, versículo 14, sino que cada uno de su concupiscencia es atraído. ¿Es qué? Atraído. Cuando miré el texto encuentro que la palabra que usa ahí el apóstol, que usa Santiago, es la palabra de lasómenos, que traduce atraído con cebo. No es una atracción normal, sino atraído con cebo. Esto me llamó la atención y empecé a mirar un comentario y dice, animales de casa que eran seducidos para caer en diversas trampas. ¿Cómo así? Satanás empieza a poner cebos, carnada, para que usted empiece a picar de a poco. Déjeme ejemplificárselo de esta manera. Nosotros hace muchos años vivimos en el barrio Ricaurte. ¿Cuántos conocen el Ricaurte? Los sureños, Ricaurte, Pepita, Estanzuela, todo eso. Vivíamos en una casa donde vivíamos 5 o 6 familias. Al lado de nosotros había un taller de carros, detrás de nosotros había otro taller. Los que han vivido en casas antiguas donde hay taller, ¿qué quiere implicar que hay? Ratas, de 4 y de 2 patas. Nosotros vivíamos en una casa, vivíamos en el primer piso, y por la canal se metió una rata, pero la canal era sellada. Entonces no la podían matar porque entraba y salía como quería. Mi papá hace algo y le abre un hueco a la canal, un hueco pequeño, donde él llegaba a trabajar y a las 6 de la tarde ponía un pedacito de comida con veneno y la rata comía. Y así empezó todos los días 6 de la tarde, por un huequito pequeño que abría, untaba veneno y le daba a la rata. Imagínense, teníamos mascota y todo ahí. Todos los días llegaba, a las 6 le ponía el pedacito de carne, o no me acuerdo qué le daba, la rata comía y se iba. Fueron 1, 2, 3 días porque era muy pequeño el hueco que él abrió para que la rata no se bajara. Pero todos los días ella llegaba y comía. Todos los días llegaba y comía. Un día, no sé cuántos días pasaron, no recuerdo, él le dio pedazo, se oyó caminar la rata, se oyó bajar la rata y se oyó como cayó muerta. Él abrió, la sacó, la lloramos, ya era de la familia. Tantos días ahí uno ya se acostumbra al animal. La sacó, ya la sacó, la botó. Pero eso me traía algo y decía, así es Satanás. Empieza a ponerle cebo a usted.
su naturaleza pecaminosa empieza a brotar. No es tan malo, no le hace daño, no sea legalista, pida perdón. Si los otros lo hacen, ¿usted por qué no lo hace? No se deje lavar el cerebro. Uno no es malo. Y sin darse cuenta, usted empieza a comer del cebo de Satanás. Y cuando se dé cuenta, hermano, usted va a terminar sometido al diablo y con un camino de muerte. Por eso es que la Biblia está diciendo: no alimente la carne. No alimente la carne. Y el texto de Gálatas continúa diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. ¿A cuántos le dan ganas de orar? ¿A cuántos le dan ganas de orar? ¿Cuántos se las aguantan? Usted no se para diciendo: quiero orar hoy, y no ora. Yo soy un convencido de algo, y me perdonará, igual si no, igual perdóneme. Pero yo soy un convencido que el infierno está lleno de cristianos con buenas actitudes de cambio, buenas intenciones, pero pocas acciones de cambiar. De mucha gente que dice: quiero mejorar, quiero cambiar, pero que siguen igual y peor. La Biblia está diciendo algo, hermano, y es que hay una confrontación, hay una lucha, hay una batalla entre la naturaleza caída, pecadora, y Cristo en usted. Y de usted depende a cuál va a dar la victoria. ¿De qué manera? O alimentando la carne con las obras de la carne que miraremos, o alimentando el espíritu con las obras del espíritu que miraremos. Pero de ahí depende su victoria espiritual, para que no haga lo que quiere. La eterna batalla entre el querer y el obrar o el hacer. El cristiano siempre es: quiero hacer, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero, y solo se queda en querer. Pablo está diciendo que el que anda en el espíritu no solamente quiere, sino que obra, hace, desarrolla, crece, se supera en el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Lo que pasa es que eso no es fácil y eso no nos gusta. Ese es el gran asunto. Hay un hombre que se llama J.C. Riley y dice lo siguiente: ¿cuántos son cristianos acá? El resto hoy puede conocer al Señor. Sí, si no tiene la convicción. ¿Cuántos son creyentes acá? Si usted es cristiano, y eso es lo que me llama de J.C. Riley la atención, dice: ser cristiano le costará al hombre sus pecados. Debe estar deseoso de abandonar cada hábito y práctica que es mala a los ojos de Dios. No sé a usted le parece o no le parece, si es mala a los ojos de Dios, debe encararlos, debe reñir contra ellos, debe romper con ellos, debe pelear con ellos, debe crucificarlos y debe trabajar para controlarlos, sin importar lo que el mundo alrededor suyo pueda decir o pueda pensar. Eso es un cristiano, hermano. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Si usted va a orar, cuando quiera orar, nunca lo va a hacer. Si usted va a leer la Biblia, cuando quiera leer la Biblia, nunca lo va a hacer. Si usted va a cambiar hasta que tenga actitud de cambio, nunca lo va a hacer. Porque hay una naturaleza pecaminosa que quiere salir a flote. Usted necesita comenzar a andar en el espíritu, a reflejar a Cristo con su vida, a entender que el pecado ya no lo domina, ya no la domina, sino que usted por el Espíritu Santo tiene la capacidad de dominar su carne, de dominar sus luchas. Así que no culpe al diablo, no culpe las amistades, cúlpese usted, porque le falta doblegar su carne. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? El control del espíritu, hermano, es el reflejo de Cristo viviendo en el hombre. El control de la carne es una vida lejos de Dios, con gente con intenciones de cambio, pero que no cambia. De hoy en 8 días vamos a mirar las obras de la carne y sus consecuencias. Pero ¿por qué hoy no? Usted piensa si realmente su vida está siendo controlada por el Espíritu o no. Si usted anda en el Espíritu,
porque usted ha sido libre del yo, libre de la carne y libre del mundo. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.